Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Colosenses. Vamos a continuar con el mensaje que comencé la semana pasada, llamado El misticismo, la religión de la subjetividad. Hace unos años atrás, un joven bien fuerte y atlético estaba practicando uno de sus deportes favoritos en una competición ecuestre en Virginia. Este joven amaba la equitación y era un ávido jinete que estaba saltando vallas con su caballo. Pero al llegar a la tercera valla, el caballo repentinamente hace un alto, se detiene y producto de la inercia, el jinete vuela hacia adelante del caballo, todavía agarrado de las riendas. Sus manos estaban enredadas en ellas, imagínense, y de la violencia de la maniobra, la brida, el bozal del caballo fueron arrancados del animal. Fue algo violento, y el joven aterriza directamente sobre su casco, rompiéndose 2 vértebras del cuello. Su médula espinal, su espalda ha sido afectada, y si bien no se desgarra por completo, se produce una hemorragia, sobre todo en el punto de la lesión. Y como resultado de ese grave accidente, la vida de este joven cambió drásticamente y obviamente sustancialmente. El joven quedó paralizado del cuello para abajo y ya no podía caminar y hacer tantas otras cosas que un cuerpo saludable podía hacer. Y esta introducción triste nos sirve como un sobrio recordatorio de que el cuerpo necesita estar conectado con la cabeza. Lo que vemos en el cuerpo humano nos enseña lo que es también una realidad espiritual. La iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo y debe estar, ¿qué? Conectada a la cabeza que es Cristo. Entonces, hoy les voy a presentar 3 puntos. El versículo 19 nos muestra 3 elementos de la religión centrada en Cristo. Cuando ustedes ven ese versículo 19, eso es lo que ven. 3 elementos de la religión centrada en Cristo que le ayudarán a usted a ver justamente el error de la religión mística. La religión mística es la que está centrada en uno mismo, en el hombre. Y esto es lo que Pablo nos está comunicando en esta sección. Versículo 18, ¿se acuerdan que vimos la semana pasada? Entonces, leamos los pasajes de nuevo, los 2 versículos. Colosenses capítulo 2, versículos 18 y 19. Nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. En estos 2 versículos estamos viendo la orden que Pablo da acerca del misticismo y la enseñanza que Pablo da acerca del misticismo. La semana pasada vimos el versículo 18 con Pablo dando la orden acerca de qué hacer con el misticismo. ¿Qué hay que hacer con el misticismo? Bueno, les recuerdo, lo mismo que comunican el 18 y el 19 son una oración, es el hilo de pensamiento de Pablo y la secuencia de pensamiento que está comunicando el apóstol es la siguiente. Pablo primero da un mandamiento que es que nadie los defraude, o sea, no se dejen defraudar, es una orden. Y luego describe 4 maneras en las que los falsos maestros estaban defraudando a la gente. Los defraudaban al deleitarse en la humillación que exaltaba su propio orgullo. Los defraudaban basándose en las visiones que habían visto. Los defraudaban al estar envanecidos sin causa por su mente carnal. Y los defraudaban al no sujetarse a la cabeza, Cristo. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Estos falsos maestros, profesando ser cristianos, profesando estar en el camino de Cristo,
se convertían en piedras de tropiezo en el caminar de los creyentes. Estos falsos maestros estaban en el camino como aquella serpiente que asusta al caballo, que termina tirando al jinete al suelo, lastimándolo de tal manera que le produce una lesión espinal o de la médula espinal. Y que, como resultado, puede desconectar a estos creyentes de la cabeza, que es Cristo. Y eso tiene que ver con la segunda parte del mensaje. Por eso, como les decía anteriormente, he titulado el mensaje El misticismo, la religión de la subjetividad. Hoy veremos qué es lo que Pablo está enseñando acerca del misticismo. Y básicamente se resume de esta manera. La única fuente que le permitirá a usted, la única fuente que le permitirá crecer al creyente es estar unido con Cristo. No hay otra cosa. No hay secretos. Y recordará que al final del mensaje anterior, la última parte del versículo 18, él dice que los místicos están envanecidos sin causa por su mente carnal. Y lo que estamos viendo allí es una definición del estado espiritual de esos supuestos creyentes. Y digo bien, creyentes no regenerados por el Espíritu Santo de Dios. Estos son creyentes inconversos o no convertidos. Recordemos que el diablo también cree y tiembla. Eso lo dice Santiago 2:19. Pablo nos dice que los falsos maestros colosenses, que estos místicos están envanecidos sin causa por su mente carnal. Y la razón por la que tienen una mente carnal es que no han sido regenerados por Dios. Dios no les ha salvado. Ellos escucharon de Dios. Ellos asintieron de las verdades de Dios, pero no le pertenecen a Dios. Estos místicos no pertenecen a la familia de Dios. Estos místicos tienen su mente puesta en las cosas de la carne, Romanos 8:6, porque están espiritualmente muertos. Estos místicos, hermanos, tienen la mente del hombre natural, que no entiende las cosas de Dios. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, 1 Corintios 2:14. Pero como les decía la semana pasada, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué estar obsesionados con visiones y sueños cuando tenemos a disposición la palabra de Dios? No tiene sentido. Y bueno, ahora es cuando en el versículo 19 estamos en la explicación de por qué la gente cae en el misticismo. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Pablo claramente dice que esto es debido a ¿qué? A que no están haciéndose a la cabeza, no están agarrándose a la cabeza que es Cristo. ¿Y por qué es tan importante estar agarrados, asidos a la cabeza? Porque si queremos tener un crecimiento que sea de Dios, solamente a través de la unión con la cabeza, Cristo, es que es posible que el resto del cuerpo funcione eficazmente. Por eso quiero que vea esta conexión entre la cabeza, Cristo, el cuerpo, la iglesia y el crecimiento. Son esos tres elementos que necesito que vea para que vea justamente la verdad de la religión verdadera y vea que apelar al misticismo, a cualquier revelación que no es de la palabra de Dios, eso corta inmediatamente al creyente de estar conectado con la cabeza. Por consecuencia, no hay crecimiento. Esas tres cosas son vitales. Vamos a ver en este versículo tres cosas que están bien marcadas. El peligro de no estar asidos a la cabeza. Usted debe estar agarrado a Cristo. Luego vamos a ver a qué se refiere Pablo cuando dice connutrido y unido por las coyunturas y ligamentos. Y también veremos la diferencia entre un crecimiento que es de Dios y el crecimiento temporal e ineficaz que es producido por el esfuerzo humano. Estas tres cosas las podemos resumir en estos tres puntos que les voy a dar. Cabeza, cuerpo, crecimiento. Porque usted puede ir a muchas iglesias y va a ver crecimientos ficticios de gente que recibiendo revelación supuestamente pseudo-bíblica
no está creciendo con el crecimiento que es de Dios. Vamos al primer punto, cabeza. Nos tiramos de cabeza al primer punto. Al llegar a esta sección, Pablo nos ofrece el contraste natural entre la cabeza humana y la cabeza que es la cabeza divina, Cristo. La cabeza del hombre se caracteriza ¿por qué? Lo acaba de definir el versículo 18, por estar envanecido sin causa por su mente carnal. La cabeza, Cristo, se caracteriza por tener la plenitud de la deidad habitando en su cuerpo humano. ¡Qué hermoso! El gran problema que plantea el misticismo, hermanos, es el de ofrecer la sabiduría y el entendimiento humano como forma de revelación y de alimento para el crecimiento del creyente, dejando a un lado a aquel, Cristo, que tiene toda la revelación de Dios, dejando a un lado a aquel que ha explicado a Dios a nosotros. Les leo, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y el verbo que se usa ahí es de exegir, hacer la exégesis del Padre, explicar al Padre. Eso es lo que Cristo hace con Dios Padre. Pablo ya ha explicado anteriormente que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Eso lo vemos en el versículo 1:18. Entonces, claramente, cuando la iglesia deja a un lado su cerebro, cuando la iglesia deja y decide dejar a un lado a la mente de Cristo, la iglesia está dejando a un lado su cabeza, Cristo. Y este es el error que trae el misticismo. El misticismo deja a un lado el cerebro. El misticismo deja a un lado el uso del intelecto, que con una mente informada en la palabra de Dios debe vivir la vida cristiana de una manera que honra y glorifica a Dios. Pero para poder usted hacer eso, usted primero tiene que entender la doctrina. Esto es desde adentro hacia afuera. Que Cristo es cabeza no solo se refiere a su papel honorario, no solo significa esta posición de autoridad que Él tiene. Que Cristo es la cabeza significa que Él es el cerebro que dirige y nutre cada parte del cuerpo para que crezca con un crecimiento que es de Dios. Estar conectado a Cristo es vivir en Cristo. Y eso produce vitalidad espiritual y eso produce frutos en la vida del creyente. Estar desconectados de Cristo al adoptar un estilo de vida místico es condenarse a una vida carente de vitalidad espiritual, a una vida carente de frutos y una vida carente de vida y de nutrientes que terminan ¿qué? ¿Qué hace eso en la vida del creyente? Lo seca rápidamente. El esfuerzo del creyente se ve completamente anulado inmediatamente. ¿Por qué? Porque está desconectado de la cabeza, porque no está aplicando la palabra de Dios a su vida. Y bueno, ¿y saben qué pasa también cuando eso pasa con un creyente? Cabeza, cuerpo, el creyente está ahí, crecimiento. Donde un creyente no crece, eso afecta también a la iglesia. Entonces, vamos a ver aún más claramente este punto, que Cristo es la cabeza y es quien debe alimentar al cuerpo, la iglesia. Entonces le pido que vaya conmigo a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Ahí en Efesios capítulo 4 Pablo lo va a explicar de esta manera, comenzando en el versículo 15. Y les leo. Dice, más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos de aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Lo ve? Y continúa en el 16, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Pero ahora bien, el contexto de esos dos versículos que les acabo de leer en Efesios es que Pablo está hablando de toda la riqueza de las bendiciones espirituales que Dios ha derramado sobre los creyentes. Y ahora eso será visto, será apreciado en un caminar que glorifique a Dios. O sea, esto se trata
Esto es lo que Pablo habla ahí en Efesios de la vida del cristiano. Esto importa. Y notemos que, curiosamente, en el versículo 2 de ese capítulo 4, insta a los creyentes ¿a qué? A caminar en humildad. Todo lo contrario a la falsa humildad exhibida por los falsos maestros en Colosas. ¿Cómo camina usted en humildad? Cuando deja a un lado su opinión y se somete a la palabra de Dios. Tan simple, muy simple. Entonces, en el versículo 3 de acá de Efesios 4, Él los insta a preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Todo lo contrario a lo que estaban haciendo estos maestros en Colosas, dividiendo a la iglesia a través de sus mentiras, sueños, visiones. Y luego en los versículos 4 al 6, Pablo les muestra que la unidad de la Trinidad en esta obra de salvación a favor de los creyentes. Pablo dice, hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu, una sola esperanza en la vocación del creyente, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Seguimos en Efesios. Y luego de hablar de esta unidad, ¿qué es lo que hace Pablo en esa sección? Pablo prosigue a explicar cómo es que esta unidad que acaba de mostrar se va a ver en la diversidad que se ve en la iglesia. La unidad del cuerpo de Cristo se ve y se disfruta en esa diversidad. Por eso Pablo pasa a explicar las distintas funciones que hombres dotados de dones y capacidades dadas por Dios cumplen de modo de que edificar a la iglesia. Y la meta que estos hombres tienen es, seguimos leyendo en Efesios 12 y 13, versículos 2 y 13, capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué los hice ir ahí a Efesios? Les estoy mostrando por qué es importante que Cristo sea la cabeza. El punto es que, empezando por la cabeza, Cristo, quien está en completa unidad con la Trinidad, aquellos que están llamados a edificar a la iglesia, van a usar los recursos que provienen de Cristo. ¿Ve la conexión? Y la meta misma de usar esos recursos es la conformidad, es el hacer al creyente, usando los recursos que Cristo da, la palabra de Dios, para edificar al creyente, para que el creyente sea cada vez más parecido a Cristo. Entonces, la única manera de que el creyente sea parecido a Cristo es si entiende que no se puede desconectar de la cabeza, que Él es parte del cuerpo de Cristo. Y la única manera que el crecimiento viene es si el creyente y también la iglesia está conectado a Cristo. Esta realidad está muy lejos de lo que los místicos estaban llevando a cabo en la iglesia de Colosas. Estos místicos se habían separado de la cabeza. Ellos no estaban asidos a la cabeza y por ende estaban operando en sus propios términos, con sus propias fuerzas, llevando adelante su propia agenda, creando división entre la iglesia y defraudando a los creyentes de su premio en Cristo. El error del misticismo es que separa a los creyentes de Cristo. Y recuerden que expliqué la vez pasada, misticismo, es lo que yo siento, es algo subjetivo, es lo que percibo, son las cosas que vienen a mí, esa intuición fuerte que me da, esos sueños que tengo. No, déjese de soñar y lea la palabra. No se desconecte de la cabeza que es Cristo. Cristo es la única fuente de alimentación y nutrición para su vida espiritual. Contrariamente a los místicos, el hombre de Dios debe asirse a Cristo, tomarse a Cristo, aferrarse a Cristo, agarrarse a Él y usando la verdad de Cristo, usando la mente de Cristo, que es la palabra de Dios, debe enseñar a sus hermanos ¿a qué? A seguir creciendo en el crecimiento que viene de Dios y a no caer en la trampa del misticismo.
La verdad de Cristo, la revelación de las Escrituras es lo único que ayudará a la gente, es lo único que ayudará a las iglesias a que no sean niños en la fe. Porque donde para el crecimiento, vamos de nuevo, la cabeza, Cristo, ha dado su palabra para alimentar el cuerpo, para que el cuerpo no se separe de él, para darle crecimiento a ese cuerpo. Eso es lo que Cristo intenta hacer con su iglesia. Pero lo que pasa en muchas iglesias es que dejan la palabra de Dios, se desconectan de Cristo, el cuerpo deja de crecer, no hay crecimiento y hay infantilismo. Hay una manera infantil de pensar y el infantilismo imperante en las iglesias hispanas es triste, desesperante y extremadamente peligroso. El infantilismo espiritual es lo que hace que la gente sea vulnerable y los expone a ser sacudidos y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. No saben lo que creen porque no leen la palabra. Perseguir demonios, luchar contra el diablo, ver al enemigo en cada error que la persona comete, como si el enemigo, fuera el culpable de todo, en vez de la persona analizar lo que está haciendo que está mal. Eso es moneda corriente en la vida de muchos cristianos profesantes. Y bueno, cuenta la historia, no sé si es verdad, cuenta la historia que un hermano iba entrando al culto, ¿no? Y ve a Satanás sentado en el cordón de la vereda o el andén, no sé cómo usted le dice, y el hermano se le acerca porque ve que Satanás está llorando con impotencia y con rabia, y el hermano le pregunta: ¿por qué estás llorando? ¿Y tú, diablito, por qué chillas? Y el diablo contesta: es que estos cristianitos me culpan de todo. Pero bueno, hablando seriamente, Pablo advierte a los creyentes en Éfeso lo mismo que aplica a los hermanos en Colosas y lo mismo que también aplica en cualquier lugar del planeta, en cualquier época. No se separen de la cabeza que es Cristo. Dejen el infantilismo espiritual a un lado, dejen el misticismo a un lado, porque eso abre el camino para que todo tipo de doctrina introducida por la astucia de los hombres llegue a sus vidas y a sus congregaciones. La única manera de estar seguros y protegidos espiritualmente es mantenerse en los límites de la palabra de Dios. Manténgase en los límites de la palabra de Dios. Eso lo mantiene seguro de no sucumbir a las artimañas del enemigo. Las artimañas del error son como telarañas que atrapan al cristiano que vuela inadvertido. La única manera de mantenerse seguro es limpiando y quitando esas telarañas del error. ¿Con qué? Con la escoba de la palabra de Dios. Haga limpieza profunda en cada rincón de su corazón, en cada rincón de su mente. Asegúrese que no hay telarañas del error guindando en cada esquina de su mente. Asegúrese que no hay artimañas engañosas colgando al acecho conforme usted vuela infantilmente desprevenido. Lo único que puede ayudar a la iglesia y a los creyentes a evitar el engaño y el canto de hadas de los místicos es hablar la verdad de Cristo en amor. Lo que a usted lo va a proteger de las artimañas del enemigo, lo que a usted lo va a proteger de aquel que anda como león rugiente buscando a quien devorar, quien lo va a proteger es ¿quién? Cristo, la cabeza, el protector de la iglesia. No lo van a proteger los ángeles que los místicos de Colosas buscaban. No se va a poder proteger usted mismo. En el infantilismo producido por el misticismo, la gente vive bajo la ilusión de que ellos andan atando y desatando al diablo y sus demonios, como si ellos tuvieran autoridad en ellos mismos para hacerlo. En Judas, el libro de Judas, conforme el autor, que es el medio hermano del Señor Jesucristo, escribe describiendo el carácter de aquellos falsos maestros que se han infiltrado encubiertamente en las congregaciones. Dice lo siguiente acerca del infantilismo con el que muchos viven su vida religiosa. Comenzando en el versículo 8 de Judas, les leo:
No obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Pero escuchen esto. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellos destruidos. Por eso, mis amados hermanos, hay que parar con tanto infantilismo. Hay que parar con tanta persecución de demonios acá para allá. Hay que crecer en dependencia a la cabeza. Si va a perseguir algo, persiga esos pecados que en algunas áreas de su vida le están dominando. Luchemos contra nuestro pecado. La cabeza, Cristo, nutre y protege el cuerpo. Por eso Judas dice, versículo más adelante dice: y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Ese es quien le defiende a usted. Judas escribió entre 8 a 10 años después que Pablo escribe la epístola a los Colosenses, cuando se veía que la desconexión de algunos autoproclamados cristianos a la cabeza de Cristo era un problema cada vez más persistente. Y Judas escribe eso. El creyente no debe asirse o agarrarse a la cabeza de un hombre, pero sí, obviamente, debe seguir buenos ejemplos. Lo vemos del apóstol Pablo, ¿no? Pero el cristiano tiene que estar asido a Cristo, agarrado a Cristo. Los cristianos deben rechazar el misticismo promovido por mentes carnales. Los cristianos deben abrazar a Cristo y su palabra. Entonces, si el error del misticismo es no asirse a la cabeza de Cristo, nosotros debemos estar conectados a la cabeza. Únicamente si estamos conectados a la cabeza podremos funcionar como un cuerpo y alcanzar el crecimiento que viene de Dios. Por eso acá en el versículo 19, Pablo nos está mostrando 3 elementos de la religión centrada en Cristo que nos ayudan a ver que el error de la religión mística centrada en el hombre. El consejo de Pablo ahora se va a ver en esta segunda sección que vamos a ver, nuestro segundo punto. Ya vimos cabeza, ahora vamos a ver cuerpo. Y el consejo de Pablo para evitar caer en filosofías vacías es muy sencillo, pero profundo. Insta a los creyentes a permanecer unidos a la cabeza, Cristo, que mantiene unido todo el cuerpo. Para Pablo, estas prácticas ascéticas, ¿no?, de las tradiciones mencionadas en sus ataques contra la herejía que atacaba a todos los colosenses, no era para nada, no eran prácticas inocentes y no eran prácticas beneficiosas. Y cuando digo ascéticas, me refiero a la práctica de un estilo de vida austero y de renuncia a placeres materiales con el fin de adquirir hábitos que de alguna manera me conduzcan a la perfección moral y espiritual. Eso es ascetismo y eso va de afuera hacia adentro, es imposible. La transformación del creyente, el crecimiento del creyente es desde adentro hacia afuera. Y si está agarrado, asido a la cabeza. Entonces, el apóstol refuta enérgicamente estas prácticas ascéticas, porque no solamente carecían de valor, no hacen nada con usted, producen una falsa moralidad en algunos casos también, sino que también estas prácticas eran perjudiciales para el creyente porque los separaban de Cristo. Entonces, la iglesia, el cuerpo de Cristo, que es lo que estamos viendo ahora, debe tomar estas advertencias con seriedad, porque constituyen una seria amenaza
al verdadero mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Pensemos en nuestras iglesias, ¿no? Pensemos aún en nuestras propias vidas. Como parte del cuerpo de Cristo que somos, necesitamos estar unidos a esa cabeza. El secreto de la vitalidad del creyente, el secreto de su vitalidad espiritual, ¿cuál es? Su unión con Cristo. Su unión con Cristo. El crecimiento espiritual para su vida va a venir solamente con la unión que usted tenga de Cristo. ¿Cómo viene esa unión? A través de la palabra de Dios, informando su mente, cambiando cosas que usted piensa erróneamente, ayudándole a entender más a Dios. Pero también, si usted es un cristiano salvado, convertido verdaderamente por el Espíritu Santo, donde la regeneración se ha producido en su corazón, usted ahora es ¿qué? Es un hijo de obediencia. Lo que usted lee en la palabra va a poder obedecerlo, porque el Espíritu Santo opera en su vida con la misma fuerza que operó cuando resucitó a nuestro Señor Jesucristo. Ese mismo poder es el que está en acción en la vida del cristiano. Y bueno, ¿quiere saber si es importante que usted esté asido a la cabeza? Por ahí usted se lo está preguntando todavía y dice, Pastor Rubén, me parece que está exagerando. Bueno, dejemos al Señor hablar, ¿no? Yo creo que la palabra de Él la va a tomar. Entonces, en Juan 15, 4 y 5, ¿qué es lo que dice el Señor? Él dice, permanezcan en mí, de entrada, y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, crecimiento. Porque separados de mí, nada podéis hacer, nada pueden hacer. ¿Lo convencí de que tiene que estar agarrado a Cristo, asido a Cristo? La separación de Cristo se puede comparar, hermanos, con esas gravísimas lesiones que se producen en la médula espinal, en la columna, ¿no? A veces las lesiones producidas en la columna, en la espalda, son tan malas, son pérdida completa de la movilidad. A veces también se pierde la función de poder caminar, controlar movimientos y otro tipo de funciones. ¿Por qué? Porque la cabeza ha quedado desconectada del cuerpo. Y llevándolo al plano espiritual, este es el caso más grave de separación del creyente, quien ha sucumbido al error de vivir una religión subjetiva. Recuerden, subjetivo, lo que yo quiero, lo que yo pienso, no lo que la palabra de Dios me dice, que eso es objetivo, ¿no? Pero este creyente ha sucumbido a esto y ha dejado de lado la objetividad de la Escritura. ¿Y qué pasa? Cuando el creyente cambia la revelación bíblica acerca de Cristo, este se desconecta de la cabeza y se entrega a la triste realidad de su propia subjetividad y que lo condena a vivir de sueños, de visiones, nacidos ¿de dónde? De su propio corazón, que vimos la semana pasada, que Jeremías lo define como enfermo, como malo. En algunos casos, esa separación de los creyentes del cuerpo de Cristo, bueno, no es tan drástica como esa. Se produce de una manera más incompleta, ¿no? En el mundo físico ese es el caso de los, accidentes que producen lesiones medulares o en la columna que no son completas y que le permiten al paciente conservar algo de movilidad, de función motora o sensorial, porque a veces pierde eso. Y bueno, hay creyentes que se parecen a miembros del cuerpo que aunque están todavía conectados al cuerpo, no están funcionando. Tienen muy poca sensibilidad y carecen de un funcionamiento que sea beneficioso para el cuerpo. ¿Por qué pasa eso? Porque ha habido una desconexión de la cabeza. Hermanos, la iglesia de Cristo, cuando hablamos de crecimiento, no estoy hablando de un crecimiento numérico, sino de un crecimiento espiritual. ¿Cómo está su vida esta tarde?
está conectado a la cabeza, está mortificando pecado en su vida, está permitiéndole a Dios, al Espíritu Santo, a través de su palabra, limpiar su vida, santificar su vida, bendecir su vida, fortalecer su vida. Recuerde que usted no fue llamado a vivir solo. Usted tiene hermanos alrededor que también tiene que servir y tiene que bendecir con los dones que Dios le ha dado para edificar a la iglesia. Entonces, las iglesias sanas están conectadas a la cabeza que es Cristo y cada uno de sus miembros son una bendición los unos a los otros. La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, está conformado por aquellos que Dios ya ha elegido desde antes de la fundación del mundo y ahora está llamando en Cristo. Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos que iban siendo salvos. Lo que les estoy mostrando ahora es que cuando hablamos del cuerpo, este es el cuerpo que Dios mismo salva y trae y pone en Cristo. ¿Vieron eso? El Señor trae a aquellos que Él ha elegido. No va a haber ni un creyente más ni un creyente menos. Así que no debemos estar obsesionados con un crecimiento numérico. Ahora sí, como buen calvinista, ¿sabe lo que hago? Voy a buscar a aquellos que el Señor ha elegido, que yo no sé quiénes son. El mandato para mí es predicar la palabra. El mandato para mí es predicar a Cristo, a tiempo y fuera de tiempo. El mandato para mí y para usted como creyente es que si las personas quieren ir al infierno, como dijo Spurgeon, que salten por encima suyo. Encuéntrelos con el Evangelio. Pero hermanos, el crecimiento es espiritual. El crecimiento es un crecimiento dado por Dios para aquellos que son salvados y se parezcan más y más a Cristo y deseen que salvar a otros. No perdamos ese celo evangelístico. Matthew Henry dice, el cuerpo de Cristo es un cuerpo que crece con el crecimiento de Dios. El hombre nuevo está creciendo y la naturaleza de la gracia es que crecer donde no hay impedimento accidental. Bueno, en algunos casos, tristemente, la falsa doctrina detiene ese crecimiento porque crea que una separación del creyente con su cabeza, que es Cristo. Entonces, obviamente, el crecimiento se detiene. Y si usted está ahí esta tarde usted está ahí en esa situación, si usted está basando su vida en los sueños que sueña, en las visiones que ve, las cosas que presiente, las casualidades que aparecen en su vida como si fueran señales de Dios, y así es que está guiando su vida, bueno, si usted está siendo guiado por todo eso, arrepiéntase de haberse separado de Cristo. Usted no está llamado a ser guiado así. Usted está llamado a ser guiado por la palabra de Dios. Pídale perdón al Señor que murió por usted y que pídale que Él le ayude a guiarse. ¿Por qué? Dejando a un lado el subjetivismo y que usted sea guiado por la palabra de Dios. El subjetivismo, el misticismo, sus sueños y percepciones solo le guiarán a un crecimiento ficticio. Un ficticio que no es verdadero, no es real o es temporal, que no logra el crecimiento que Dios obtiene, ¿no? Que es que ser parecido a Cristo. No deje que le roben eso, no deje que lo defrauden en su caminar con el Señor. Usted ha sido llamado para que Dios le santifique cada día y usted se parezca más y más a Cristo. Por eso Pablo concluye con esta sección instando a los creyentes a que dejen de prestarle atención al misticismo para poder disfrutar así que el crecer con un crecimiento que proviene de Dios. Como verán, este versículo 19 verdaderamente nos muestra 3 elementos de la religión verdadera. La religión verdadera, que es la religión centrada en Cristo. ¿Y para qué lo hace eso? Bueno, para que podamos ver justamente que el error del misticismo tiene que ver con eso, con separarlo a usted de Cristo. Y esa
El misticismo es la religión de la subjetividad, es la religión centrada en el hombre. Entonces, vamos al punto número 3. Vimos cabeza, vimos cuerpo, y si esos dos están conectados, hay ¿qué? Crecimiento. Veamos eso. Las leyes espirituales de crecimiento son bien claras. Todo procede de la cabeza, quien es Cristo. Pablo en el versículo 19 lo expresa así. Él dice, pero no haciéndose a la cabeza, ese fue nuestro primer punto, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamento, eso fue nuestro segundo punto. Y el tercer punto que estamos viendo ahora es, crece con un crecimiento que es de Dios. Entonces, en Él, Cristo, reside toda la plenitud de la deidad. Cristo es la cabeza, es el único que puede alimentar al cuerpo, la iglesia, y si usted es parte de la iglesia, si usted ha sido bautizado en la muerte y en la resurrección del Hijo de Dios, entonces usted ha sido hecho completo en Él. Usted ha sido hecho completo en Cristo. Usted no necesita nada. Delante de Dios no necesita nada. En su vida diaria, usted necesita mortificar su pecado con la ayuda de Dios y aplicando la palabra de Dios. Las leyes espirituales de crecimiento son bien claras. Todo procede de la cabeza, quien es Cristo, y Él es quien alimenta el cuerpo y produce el crecimiento. Ahora, preguntémonos juntos, ¿qué tipo de crecimiento estamos hablando? Ya hablamos un poco, ¿no? Que no es un crecimiento numérico. Bueno, es un crecimiento que es de Dios. Y la pregunta que nos debemos hacer es, ¿cómo sabe usted que usted está creciendo? Si es un crecimiento que debo tener que viene de Dios. Bueno, vamos a hacernos una serie de preguntas, ¿ok? La primera serie de preguntas es esta. ¿Estoy siendo guiado por Cristo y su mente, es decir, la palabra? ¿O estoy siendo guiado por mis sueños y visiones y cosas que creo que son, esas intuiciones que me informan lo que Dios me está diciendo? ¿Estoy siendo guiado por Cristo y su palabra o por mis pálpitos? ¿O lo que alguien más me dice que Dios tiene para mí? Bueno, si Cristo lo está guiando, usted está creciendo con un crecimiento que es de Dios. Pero si alguien más, o usted mismo, lo está guiando en base a sueños, visiones, intuiciones, cosas místicas, entonces usted no está creciendo con el crecimiento que viene de Dios. Entonces, usted simplemente está creciendo. ¿De qué manera está creciendo? Es ficticio, dijimos, no es real. Es tal vez una aceptación de la asamblea local donde usted está, o en el tipo de religión que usted se encuentra, en la denominación en la que usted milita. A lo mejor, de acuerdo a los ojos de ellos, usted está creciendo, pero no está creciendo conforme a Dios. Sus interacciones con otros son informadas por la palabra del hombre, nacida del corazón malvado del hombre. No son interacciones que usted tiene con otros basado en su mente informada con la palabra de Dios. Eso no lo edifica a usted, eso no edifica a otros. Ahora, ¿se ha preguntado cómo alguien va a conocer a Cristo a través de usted si usted mismo no conoce a Cristo? ¿Cómo alguien va a querer seguir la verdad y conocer la verdad si lo único que escucha de usted son fantasías que nada tienen que ver con la obra de Cristo y menos con la palabra de Cristo? Entonces, para saber si usted está creciendo en Cristo, debe hacerse esa serie de preguntas. Pero vamos a otra serie de preguntas, porque esa tiene que ver con el crecimiento. Pero mire esto. ¿Estoy siendo alimentado por Cristo? Debe preguntarse, o simplemente estoy siendo motivado por cosas que son positivas, promesas maravillosas que apuntan a algo sin santificación, sino a tener una mejor vida aquí en la tierra. ¿Qué es lo que hay? ¿Con qué se está alimentando? Eso le va a hacer saber si está creciendo con el crecimiento que es de Dios o no. ¿Está siendo alimentado por la palabra de Cristo
teniendo comunión con Él cada día conforme disfruta del gozo de la salvación completa que Cristo ganó para usted? ¿O está siendo alimentado por los alimentos que no come y de los cuales se priva para demostrar que su espiritualidad? ¿Está siendo alimentado por su orgullo al ver todas las reglas que usted sigue, ¿no? Y los preceptos de hombres a los cuales se somete cada día? ¿Eso es lo que lo está alimentando? Si usted ve que verdaderamente su comunión es con Cristo y es rica, y es a través de la palabra de Cristo, a través de la adoración y oración diaria a Él, bueno, pero no solamente que termina ahí, sino que se traduce toda esa comunión que usted tiene en Cristo con amor a los hermanos y servicio a los hermanos. Si usted ve que está ahí edificando a la iglesia de esa manera, bueno, usted está creciendo con el crecimiento que es de Dios. Pero bueno, si usted ve que no se alimenta de Cristo, simplemente está viviendo bajo la rigidez de un sistema, de una religión que lo somete a querer cumplir la ley para su salvación, cosa imposible, le aclaro. O si usted ve que el grupo en el que está es todo acerca de alimentar el orgullo a través de esas visiones que ha visto, sueños que han tenido, comidas que no comen, las cosas que no tocan, las cosas que no manejan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, usted no se está alimentando de Cristo. Y si usted no se está alimentando de Cristo, usted no está creciendo con el crecimiento que viene de Dios. Y tal vez usted no está luchando con esas cosas, tal vez usted directamente no tiene ningún deseo de aprender la Biblia, de estudiarla. Que ese es otro gran problema. Pero bueno, ¿y saben qué? Ese no solamente es un problema personal para el cristiano, termina repercutiendo en la iglesia. Porque Dios le ha dado dones para que usted los use para edificar a la iglesia y a otros. Entonces, si no hay amor por la palabra, no hay un deseo de estar en comunión con Cristo a través del estudio de la palabra, tampoco va a haber un deseo de estar en comunión con el cuerpo de Cristo. No hay misterios, hermanos. Recuerden, se los dije una vez en una predicación, cuando uno peca, el instinto natural, estaba predicando en el Salmo 32, es aislarse. Usted quiere estar solo. Y más cuando sabe que en la iglesia del Señor está la palabra siendo exhibida, que es luz. Entonces, hágase preguntas para ver si está creciendo. Si usted le está escapando a la comunión con los hermanos, si usted no tiene deseo de leer la palabra, bueno, algo está pasando ahí que le indica que se debe arrepentir, volver a reconectarse con la cabeza, ser un cuerpo saludable para crecer para la gloria de Dios. Entonces, el crecimiento que viene de Dios viene a través de Cristo, la cabeza, que le alimenta a usted a través de la palabra de Dios. Entonces, usted va a poder disfrutar esa libertad que Dios y Cristo han ganado para usted. ¿Para vivir qué? ¿Una vida de pecado? No, para vivir una vida piadosa. Entonces, si usted verdaderamente quiere saber si está creciendo, le invito a que se haga otra serie de preguntas. Y estas es para que usted vea, ok, ¿estoy siendo protegido por Cristo? ¿Quién es la cabeza sobre todo poder y autoridad? Cristo. Entonces usted se debe preguntar, o usted debe preguntarse, o estoy persiguiendo demonios, ¿no? En mi propia autoridad, por mí mismo, reprendiendo al diablo y culpándolo de todos mis pecados, en vez de arrepentirme de ellos. O hay casos increíbles, ¿no? Pero hay gente que le ora a ángeles para que los protejan y los defiendan, en vez de entender que eso es una ofensa contra Dios. Pero usted se debe preguntar si está confiando en la protección espiritual que le ofrece Cristo, o si está ilusamente confiando en las cosas que usted puede hacer para salvarse. Usted se debe preguntar, ¿estoy confiando en la cabeza, Cristo, aquel que Dios Padre usó para despojar a los poderes y autoridades y hacer de ellos un espectáculo público, triunfando en la cruz del Calvario? ¿O estoy confiando en las atribuciones que me tomo para reprender a huestes espirituales
que ni aún arcángeles como Miguel se animan a reprender. Hermano, hermana, si usted está escuchando esto, como verá, hay algo que quiero dejar en claro. No estoy poniendo en duda su salvación. No estoy poniendo en duda su salvación, lo que estoy poniendo en duda es su crecimiento espiritual. Sí, esos casos no se dan como la palabra nos pide. Usted está llamado a crecer espiritualmente, madurando y dejando atrás el infantilismo espiritual y los juegos de niños en las iglesias. Usted no debe dejar que nadie lo defraude de su premio, no debe permitir que nadie le prive de crecer con el crecimiento que viene ¿de dónde? De Dios. Es ese crecimiento que viene de Dios que producirá ¿qué? Santificación, que producirá parecido a Cristo y que lo pondrá en la posición de ser un testigo fiel del Evangelio de Cristo que debemos predicar, porque es un Evangelio ¿qué? Transformador. El misticismo es la religión de la subjetividad y le impedirá crecer conforme al crecimiento que viene de Dios. Porque el misticismo lo aleja de la palabra de Dios y lo sumerge en esos sueños y visiones e intuiciones. Si usted es un cristiano verdadero, Pablo le está dando una orden acá, tal como se lo hiciera a los colosenses. Pablo le ordena que no permitan que nadie, a través del misticismo, los defraude de su premio de crecer en Cristo. La falta de crecimiento espiritual de un cristiano, la falta de transformación de la vida de un cristiano, ¿saben lo que es? Es una tragedia. Eso es una tragedia. Escúcheme bien, en serio, la falta de crecimiento espiritual de un cristiano es una tragedia. Un cristiano que no crece con el crecimiento que es de Dios es una tragedia. Una tragedia por haberse producido, porque por haberse separado de la cabeza, Cristo. Déjeme concluir. El 27 de mayo de 1995, ese joven fuerte y atlético que les hablé al principio, que estaba practicando su deporte favorito, en esa competición ecuestre, ¿no?, de caballos en Virginia, era Christopher Reeves, Superman. Luego de que su caballo se detuviera repentinamente, producto de la inercia, Reeves vuela violentamente hacia adelante del caballo, aterrizando sobre su casco, rompiéndose 2 vértebras del cuello, y como resultado de ese grave accidente, la vida de este joven famoso, popular, talentoso, cambió drástica y sustancialmente. La médula espinal de él, la columna de él, no se desgarró, pero él quedó paralizado del cuello para abajo. La mayor parte de su cuerpo había perdido la conexión nerviosa con la cabeza. Tristemente, hermanos, muchos cristianos que empiezan bien, fuertes como él, cristianos que en un momento estuvieron fuertes en Cristo, luego se suben al caballo del orgullo, cayendo estrepitosamente al suelo, perdiendo la conexión con la cabeza que es Cristo. El misticismo es esa víbora venenosa que sale al encuentro del cristiano que cabalga orgullosamente por el camino de la vida. Esta víbora del misticismo le hará caer de su caballo, le dañará fatalmente su conexión con Cristo, la cabeza de usted y la cabeza de la iglesia. Tenga cuidado con la víbora mortal del misticismo y no se suba al caballo del misticismo, no se suba al caballo de su falta de humildad, resistiéndose a vivir bajo el señorío de Cristo. Pero bueno, no quiero que se quede así triste. Déjeme terminar alentándolo a que si usted ha dejado de crecer producto de una parálisis producida por el misticismo, por no ir a la palabra y por permitir que lo separen de la cabeza que es Cristo, bueno, eso tiene solución. Tiene solución, hermanos. Hay una fisioterapia cristiana espiritual. Esa fisioterapia para que usted recupere la conexión con la cabeza debe empezar
Hoy mismo. Hoy mismo. Primer y doloroso paso. ¿Qué es lo que debe hacer? Porque va a ser doloroso. Arrepiéntase de haber cambiado a Cristo la cabeza por vanas visiones y fantasías nacidas del corazón humano pecaminoso. Ese es el primer paso doloroso y lo debe hacer hoy. Demos un segundo paso para recuperarnos. Pídale perdón a Cristo. Pídale perdón a Cristo. Tercer paso. Abra su Biblia y no la cierre más. Cuarto paso. Siga caminando en Cristo, creciendo cada día, informado con su palabra, disfrutando el crecimiento que viene de Dios. ¿Y sabe qué tiene que hacer una vez que ha recuperado la movilidad? Corra lejos del misticismo. Use ¿qué? El crecimiento que Dios le ha dado para correr lejos del misticismo y llevar una vida de crecimiento, porque usted está agarrado, asido a la cabeza como parte del cuerpo que es creciendo y disfrutando del crecimiento que proviene de Dios, bendiciendo a otros con sus vidas. Entonces, así va a poder llevar mucho fruto y traer a otros a los pies de Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias. Es un tema sobrio, porque es un tema que habla de permitir cosas, sobre todo revelaciones y supuestas verdades, Señor, que no provienen de tu palabra. Eso es algo grave. Perdona a aquel, Señor, que se ha separado de ti, pero que con un corazón arrepentido y humilde viene a ti a pedirte perdón, Señor. Gracias que tu Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas, en aquellos que están escuchando también, Señor. Glorifícate, Señor. Glorifícate transformando vidas. Señor, tú eres y solamente tú eres la cabeza, la autoridad, pero también aquel que nos nutre, que nos alimenta, que nos guía. Vivimos bajo tu señorío. Tú nos mandas y nos comandas a través de tu palabra. Permítenos ser ese cuerpo saludable que tú quieres que tu iglesia, tu novia, sea. Ayúdanos a crecer de una manera que es evidente que es un crecimiento que viene de Cristo, que viene de Dios, para que no solamente nos bendigamos nosotros, sino que también podamos ser de bendición para otros y fortalecer así tu iglesia y alcanzar a aquellas almas perdidas. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu palabra. Amén.